En el nombre de nuestro Señor vamos a escuchar la palabra de Dios en Primera a los Corintios capítulo 2, versículo número del 12 al 16, que dice de esta manera: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pero el hombre espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Guardemos esto en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice el último texto 16, en la última parte: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es precisamente el título de nuestra exposición de esta tarde, hablar de la mente de Cristo. Dios, hermanos, ha dotado a los creyentes no solamente de su imagen. Cuando Él creó al hombre, según lo relata el libro de los Orígenes, el libro de Génesis, cuando el Señor creó al hombre, nos dotó de su imagen. Y el hombre, desde ese momento, tiene una capacidad intelectual muy grande. Si bien el pecado opacó esa inteligencia, y el diablo, como dice el mismo apóstol Pablo en esta epístola a los Corintios, ha cegado el entendimiento de los hombres, esa mentalidad, esa capacidad mental, hermanos, no está perdida. Está opacada, está cubierta por ese velo que ha puesto el enemigo. Pero cuando un creyente, cuando un hijo de Dios recibe el don del Espíritu Santo, como dice Pablo a los Efesios, desde el momento en que nosotros creímos, Dios quita ese velo con el que el enemigo nos tenía cegados nuestros entendimientos. Y por eso Pablo dice ahora: nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta mente de Cristo que nosotros poseemos, que se ha habilitado en nosotros, porque un creyente, hermanos, dice la palabra de Dios en este capítulo 2 de 1 a los Corintios, versículo 7, dice el apóstol: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ya hemos explicado esta palabrita. La palabra misterio en la Biblia es una gran verdad que nosotros no tendríamos la capacidad de conocer si no fuese a través de la revelación, a través de la Escritura. Dice entonces Pablo: nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Los creyentes, la iglesia, tiene la mente de Cristo, tiene la sabiduría espiritual, la sabiduría de Dios, y esto es algo que a nosotros nos llena de gloria. Esto está acorde con lo que dice el Salmo número 8, cuando habla también del hombre. Dice que el hombre, cuando dice que fue creado poco, menos que los ángeles, dice, pero aún así tú le coronaste de gloria y de lustre. Hermanos, Dios nos ha dotado de esta sabiduría, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para gloria nuestra. Así lo ha hecho Dios. Un creyente con la mente de Cristo es más sabio que cualquiera de los hombres intelectuales de este mundo. Y sin temor a equivocarnos y sin miedo a que se enteren, un creyente es más sabio porque tiene la sabiduría
espiritual, la sabiduría con la que Dios nos ha dotado, esa sabiduría que decíamos, versículo 7, que Dios la predestinó para gloria nuestra, hermanos, esa sabiduría nos hace más sabios que los sabios de este mundo. Dice 1 Corintios 1:25, dice, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Nosotros, los creyentes, por la gracia de Dios, por la virtud del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones, somos más sabios que los hombres de ciencia de este mundo. Porque Dios nos hace, hermanos, partícipes de esta su sabiduría a través del Espíritu Santo. No es una virtud del hombre propiamente. Si bien Dios, cuando creó al hombre, le dio esa capacidad, pero decíamos, el diablo cegó los entendimientos, por eso no todos comprenden la palabra de Dios. Hace algunos días, cuando hablábamos de las parábolas del Señor Jesús, los discípulos le preguntaban, ¿por qué les hablas por parábolas? Y la respuesta del Señor fue, para que unos no entiendan. Porque las verdades del reino son reveladas, dice el Señor, solamente para aquellos. Y viendo este pasaje, nosotros podemos decir que a nosotros Dios nos ha revelado esas verdades del Evangelio. Explicaba yo con algunos hermanos y les decía, ¿por qué nosotros vemos con tanta claridad, por ejemplo, el amor de Dios, la existencia misma de Dios? ¿Por qué nosotros decimos, aquí está claro en el Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna? ¿Por qué nosotros lo vemos con tanta claridad y cuando a la gente le compartimos San Juan 3:16 no lo entiende? Porque sus entendimientos están cegados. Esa es la razón. ¿Por qué es tan difícil que entiendan algo que ahora nosotros vemos con tanta claridad? Esta es la razón. Porque cuando recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo quitó esa venda de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia, y vamos a decirlo de esta manera, volvió a habilitarnos para poder entender las verdades que son de Dios. Y dice este pasaje, 1 Corintios 2, que llega a nosotros a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, según dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, fue enviado precisamente para eso. El Señor les dijo, voy a enviar a otro consolador, el Espíritu Santo. Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho y os guiará y os enseñará. Esa es la labor del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, hermanos, podemos entender las cosas que son de Dios. El mundo, cuando ve esto, lo juzga una locura. Lo juzga como una película de ficción, como hermosas historias, pero no dicen es palabra de Dios. Nosotros sí, precisamente porque tenemos habilitada ya esa sabiduría que nosotros tenemos de Dios. Por eso dice el apóstol, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Somos privilegiados. Dios nos ha honrado de esa manera. Por eso también dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando habla de la renovación de nuestro entendimiento. No es, hermanos, que recibamos una nueva mentalidad, sino es la renovación. Yo he explicado estos términos en otras ocasiones y he dicho, cuando dice también Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva no de otro, sino nuevo de diferente. Escuchen bien, nueva criatura es, no es otra criatura. Usted cuando conoció a Cristo, no es otro. Es el mismo, nueva criatura, no de otro, sino de diferente. Entonces, cuando Pablo dice aquí en Romanos capítulo 12 acerca de la renovación de nuestro entendimiento, voy a leer el texto, Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo. Cuidado con esta palabrita de no conformarse. No es de conformidad, sino es de hacerse a la forma de este mundo. Entonces, no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento,
para que experimentéis la voluntad de Dios agradable y perfecta, renovación de nuestro entendimiento. Es el mismo entendimiento, la misma sabiduría que Dios puso en nosotros cuando creó al hombre y lo dotó de su imagen. El hombre tenía esa capacidad intelectual al máximo, a como Dios se la puso. El pecado lo opacó. Entonces la renovación de nuestro entendimiento es la obra del Espíritu Santo cuando quita ese velo, esa venda con la que el diablo tenía cegados nuestros entendimientos, y ahora nos da la capacidad de entender los misterios de Dios, esas grandes verdades de la Escritura. Y decíamos esto a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Hermanos, esta mentalidad que ahora el creyente tiene, decíamos, nueva mentalidad, nueva de diferente, no es conforme a este siglo. Nosotros no podemos pensar como el común de la gente. Pensamos diferente. ¿Por qué? Precisamente porque podemos nosotros ahora entender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por ejemplo, nosotros los creyentes pensamos diferente ante los problemas de este mundo, inclusive hasta en la enfermedad. ¿Por qué Job, con todo lo que le sucedió, todavía glorificaba a Dios? Pues porque él podía entender, si Dios es así, por eso sabiamente dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no renegó de lo que Dios le permitió sufrir. ¿Por qué? Porque su mentalidad era diferente. Un no creyente con esos problemas maldice a Dios, reniega de su vida, se suicida, dice: yo no tengo por qué estar soportando todo esto. Reacciona diferente porque piensa diferente. Nosotros pensamos diferente porque dice la Escritura: tenemos la mente de Cristo. El tema que estamos considerando, tenemos la mente de Cristo. Podemos ahora, con esta mentalidad habilitada, comprender la voluntad de Dios y ver en todo la voluntad de Dios, y precisamente es para darle la gloria a Dios en todas las cosas. Y esto, hermanos, decíamos, no es una capacidad que el hombre mismo tenga, sino más bien el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones nos lleva a pensar y actuar de una manera diferente. Podemos entender lo que es espiritual, dice 1 Corintios 2. Podemos entender las cosas espirituales. El mundo no las entiende y por eso son locuras, ¿sí? Esto solamente tiene cabida en el hombre espiritual. Versículo número 13 dice: lo cual también hablamos. Pablo dice: no voy a hacer una exposición con sabiduría humana. Esta no es la filosofía del mundo. Dice: lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Mas el hombre animal, es decir, el hombre natural, el hombre no regenerado, el hombre no convertido, el hombre en quien no está el Espíritu Santo, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí está claramente, porque le son locura. La gente dice: es que es ilógico que Dios haya amado al hombre y que haya entregado a su único hijo. O sea, ¿qué papá hace eso? Bueno, en la filosofía y en la mentalidad de los hombres dicen: ningún papá que ame a su hijo haría eso para salvar a otros. El mundo no lo entiende. Dice: es que esto es ilógico. A ver, ¿quién se va a sacrificar por otro? No lo entienden. Dice aquí: son cosas espirituales, el hombre natural no las entiende, le son locuras, no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Y eso es lo que tiene el creyente, que tiene la capacidad de examinar las cosas espiritualmente. Se obtiene, hermanos, esta mentalidad, decíamos, a través del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones, y podemos evaluar las cosas según Dios, no según nuestros pensamientos. Y para ello la palabra de Dios es nuestra guía, nos enseña, nos instruye, el Espíritu Santo nos recuerda qué cosa dice la Escritura, y entonces podemos pensar diferente, decíamos, aún en las adversidades. Por eso Pablo dice en esta misma carta a los Corintios, dice: por eso podemos nosotros gloriarnos aún en las tribulaciones. O podemos darle gloria a Dios aún en medio de las tribulaciones, ¿sí? Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente natural, todo nuestro ser ha sido renovado.
El que está en Cristo, 1 Corintios 5:17, nueva criatura es. Dios, hermanos, está trabajando en nosotros. Y dice Pablo a los filipenses: y el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros estamos siendo renovados, estamos siendo transformados. El Espíritu Santo está permitiéndonos ver con mayor claridad y desde una perspectiva muy diferente las cosas que son de Dios. Y por eso nuestra vida va cambiando. Porque vamos examinando lo espiritual, el Espíritu nos guía, aplica la palabra a nuestro corazón y se ve reflejado en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. No podemos juzgar las cosas según el mundo, no podemos, hermanos, así como el mundo no puede entender esto, nosotros no podemos pensar igual que el mundo. Doctrinas como la doctrina de la creación, pues nosotros la entendemos y la creemos, pero el mundo la juzga diferente. Y por eso el mundo dice: para mí es más fácil la teoría de la evolución. Pues sí, porque ellos no lo ven espiritualmente. Y es más aceptable y más creíble, y dicen ellos, más lógica y más científica. Sí, porque lo juzgan según el pensamiento del mundo. Y nosotros leemos Génesis 1 y le damos la gloria a Dios, porque decimos: Señor, para ti no hay ninguna cosa que sea imposible. Y no es dogmático solamente, también hay explicación científica. Bueno, a través, hermanos, de la mente de Cristo que nosotros ahora poseemos bajo la influencia del Espíritu Santo, es posible conocer una cosa: conocer el corazón de Dios, acercarnos a Dios a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la mediación de Jesucristo. Podemos llegar a conocer cada vez más a nuestro bendito Dios. Ya he citado esta frase, que nadie conoce tanto a Dios que no necesite conocerle más. Ni tampoco nadie está tan cerca de Dios que no pueda y que no necesite acercarse más. Y para ello, hermanos, la mente de Cristo que ahora está en nosotros nos ayuda. Es la que nos sirve. Porque podemos examinar las cosas espirituales y podemos conocer los misterios de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga a la iglesia, nos permita acercarnos cada vez más a Él, amarle más y tener, hermanos, más deseo de conocer la Escritura. No para tener un conocimiento intelectual, sino para que la gloria de Dios sea al Señor y para que nosotros podamos vivir como Él quiere que vivamos, como hijos de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la exposición que hemos podido tener a través de ella. Yo sé, Señor, que hay muchas cosas más que explicar, pero tú nos vas a guiar a todas las verdades a través de tu palabra. Gracias por la inteligencia espiritual, Señor, que tú nos has dado. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos enseña, el que nos redarguye. Perdónanos, Señor, si en alguna cosa fallamos, porque finalmente somos hombres. Líbranos, como siempre te lo hemos rogado, de mala interpretación, pero que esta palabra tuya, Señor, quede en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos no solamente a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, para gloria tuya, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.